Llegamos al final de una semana que nos ha enseñado que Dios es profundamente apasionado. Pero claro, hemos aprendido también, y hoy nuestro pastor nos ayudará a recordar estos conceptos que no tiene que ver con nuestras pasiones humanas. Ya hablaremos de eso en el resumen que vamos a hacer este día, así que le invito a que nos acompañe en una oración. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Esta semana hemos aprendido cómo tú nos amas de una manera entrañable, cómo te conmueves a causa de tus hijos, de las respuestas que damos a tu amor. Por favor, ayúdanos a responder a tu amor de la manera más adecuada, que es rindiéndote nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Justamente para finalizar esta semana, Pastor Lenín Perla, me gustaría que nos ayudara a recordar que es verdad que la Biblia describe a Dios de manera muy concreta, con emociones fuertes. Y ya usted lo decía en la semana, usa términos que son de una pasión visceral, pero que también tenemos que tener cuidado con no asemejar las pasiones de Dios a las reacciones que nosotros tenemos, porque hay que recordar que nosotros tenemos una naturaleza que ha sido contaminada por el pecado. ¿Cómo podemos mantener ese equilibrio a la hora de, cuando vamos al texto, encontrarnos con estas descripciones de Dios y de su profundo y apasionado amor por nosotros? Bueno, nosotros tenemos esta semana bien claro y tenemos que remarcar eso, que Dios es un Dios que se presenta con estas emociones, pero que siempre están en otra esfera, son perfectas, quitando todo lo pecaminoso, lo terrenal que nosotros experimentamos en nuestras emociones, y también recordar que Dios siempre está al control, pero que la Biblia es clara y podemos confiar en el relato de la palabra de Dios, que Dios siente todo esto por nosotros, al contrario de aquellos que creen en una impasibilidad estricta que Dios no puede sentir. Yo mencionaba uno de los argumentos que tenían esos teólogos clásicos, y es que ellos dicen, no, pero Dios no tiene un cuerpo, Él es espíritu. Entonces muchas de estas emociones, reacciones, nosotros vemos que tienen una contraparte física sí. Para nosotros los seres humanos, que uno dice, sentí un dolor de estómago cuando escuché esta noticia, pero ¿y Dios va a sentir un dolor de estómago si Él no tiene un estómago como lo tenemos nosotros? Pero tenemos que recordar que hay cierto lenguaje que se puede usar y que no necesariamente está denotando que hay ahí algo físico, sino que tiene que ver con una imagen para expresar algo. Por ejemplo, cuando en la Biblia dice, Dios sacó al pueblo de Israel con brazo extendido, ¿será que hay un brazo gigante ahí que llevó a las personas? No. ¿Verdad que tenemos que ver eso? Entonces, un lenguaje metafórico, pero que lo que está describiendo es una realidad. El pueblo de Israel salió. Una acción. Y salió poderosamente. Claro. Así es. Entonces, lo mismo sucede cuando hablamos acerca de las emociones de Dios. Aunque se usa el lenguaje humano para describir a Dios, pero no vamos a decir que es como nosotros los humanos lo experimentamos, pero que sí está describiendo una realidad en Dios. Una realidad en Dios. Y aparte de eso, lo que habíamos dicho es que Dios no necesita, pues al final Él no está obligado a experimentar ese tipo de reacción por nosotros, pero que Él ha decidido que participar, o más bien Él ha decidido participar, que estas cosas le afecten a Él. Es lo que dice Isaías 53, Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades. Por eso la Biblia presenta a Jesús como el Cordero muerto desde la fundación del mundo, y sabemos que la muerte provoca dolor. Quiere decir que Dios estuvo sufriendo por nosotros, realmente desde que Él creó o Él ideó este mundo, y sabía lo que tristemente este mundo iba a pasar. Así que he dicho todo esto para resumir lo que hemos hablado durante esta semana, y podemos sí estar seguros de que Dios es un Dios que ama apasionadamente, y que quiere decir eso, que ama apasionadamente. Y algunas palabras que veíamos esta semana, por ejemplo, que describían el amor de una madre, sí, y del vientre, dice, y esa misma
raíz se usa para hablar de ese Dios compasivo, de ese Dios misericordioso. Miren cuánto realmente nos ama Dios. Por eso es que ese amor lo movió a Dios, porque esto es algo bien importante. Tal vez una de las cosas que mencionamos en la semana es que ese amor que estudiamos, Dios es el Rahum, es el Dios compasivo, pero esa compasión que Dios tiene lo lleva a actuar, porque no es una lástima que Dios tiene por los, bueno, pobrecito el ser humano, lo voy a ir, no, sino es una compasión que lo lleva a actuar inmediatamente, a hacer un plan de rescate. Por eso es que cuando el ser humano pecó, Dios inmediatamente puso en ejecución un plan que él ya había predeterminado en la eternidad en favor de los seres humanos. Así que es asombroso cómo es el amor de nuestro Dios. Ahora, pastor, con lo que usted nos estaba explicando sobre el profundo amor de Dios, a mí me surge una pregunta, y de hecho hay una cita que me pareció muy interesante en el día viernes, pero es, ¿quién puede, voy a expresar así la pregunta, experimentar ese profundo amor de Dios? Pero quiero ir a la cita, en primer lugar, por cómo comienza. Desde la primera línea a mí me dejó impresionado porque parece que a veces no reconocemos esto, pero dice en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo de la siguiente manera: no merecemos el amor de Dios, pero Cristo nuestro fiador es sobremanera digno y capaz de salvar a todos los que acudan a Él. No importa cuál haya sido la experiencia del pasado, ni cuán desalentadoras sean las circunstancias del presente, si acudimos a Cristo en nuestra condición actual, débiles, sin fuerza, desesperados, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos y nos rodeará con sus brazos amantes y con el manto de su propia justicia. Estoy viendo aquí al padre de la parábola. Y luego dice, nos presentará a su Padre con las blancas vestiduras de su propio carácter. Él aboga por nosotros ante el Padre, diciendo, me he puesto en el lugar del pecador. No mires a este hijo desobediente, sino a mí. Y cuando Satanás contiende fieramente contra nuestras almas, acusándonos de pecado y alegando que somos su presa, la sangre de Cristo aboga con mayor poder. Y ahora, pastor, vuelvo a esa pregunta, ¿quién puede experimentar esa profundidad de amor? Y hago la pregunta porque, aunque voy a recordar la historia que contó el Señor Jesús sobre el publicano y el fariseo, en la que el fariseo parecía que tenía toda la ventaja del mundo y parecía que merecía ser amado, al final él nunca podría haber experimentado el amor de Dios porque en su mente lo merecía tanto que creo que jamás pudo entender cuán profundo es el amor de Dios. ¿Qué nos enseña esto sobre cómo podemos realmente llegar al punto de experimentar su amor, uniendo las lecciones que hemos aprendido, como lo decía ya usted el día de ayer, sobre esa muerte al yo que debemos llevar cada día para poder también luego amar a otros? En primer lugar, ahí está la clave: reconocer nuestra absoluta necesidad, total, completa. Porque si yo pienso, no, hay un poquito de mí que se salva, que puede sobrevivir solo, que me puede recomendar a Dios, ahí yo ya estoy mal. Y precisamente por eso la vida cristiana comienza con la muerte al yo, es reconociendo, y es doloroso. Morir es doloroso, como lo mencionaba ayer, porque reconoce, no, es que de mí no hay nada, es absolutamente todo por gracia. Y cuando una persona reconoce eso, no merece nada, ese es el camino para la restauración espiritual. Amén. La parábola del hijo pródigo que usted mencionaba, que tiene ahí algunas figuras en esa cita que leímos, aquel hijo que regresó, él sabía que no podía ofrecer nada y llegaba como siervo. Él no sabía que el amor del Padre era mucho más grande que lo que él pensaba. Hasta había perdido las cosas. Totalmente. Pero la actitud de él era, no hay nada que me recomiende. Yo vengo aquí, simplemente lo único que me hace regresar es que mi Padre me ama. Pero Él me ama tanto que yo lo voy a servir. Allí es donde él realmente
recobró el sentido de la vida y entonces pudo experimentar la bendición del Padre. Creo que es lo mismo en nuestra vida espiritual. Tenemos que reconocer, no hay nada de mí que me pueda recomendar ante Dios, sino solamente su pura gracia. Amén. Es más, tiene que ser Jesús quien tiene que cubrir mis deficiencias. Amén. Y mis faltas, porque si al final Dios me ve también con agrado, no va a ser, y esto lo estudiamos también anteriormente, no va a ser porque yo tengo algo, o aún las buenas obras que yo haga ahora después de entregarme al Señor, sino que siempre tiene que ir rodeado de esa influencia, de ese carácter. Esto en otras palabras es lo que siempre se ha hablado de la justificación por la fe. Amén. Es un tema tan lindo porque nos hace reconocer nuestra necesidad de Dios, pero nos hace ver que hay una posibilidad para que nosotros podamos ser salvos, pero siempre es a través de Cristo Jesús, de sus méritos, de su gracia, de su amor. Cuando nosotros recibimos eso, entonces somos capaces de darlo a otros. Amén. Porque si yo pienso que yo tengo que esforzarme, yo lo voy a obligar al otro para que se esfuerce también. Sabe que muchas personas, hermano Gerson, que en la vida cristiana están tratando de obligar a los demás para que hagan cosas y controlar cada cosa que hacen, al final solo es una indicación que ellos piensan que ellos también, esa es la manera que tienen que agradar a Dios, solo que ellos no pueden y entonces tratan de buscar en su psicología a otros que hagan las cosas peores para decir, bueno, pues no estoy tan mal como aquella persona. Por eso debemos abandonar totalmente toda confianza en nosotros mismos y poner nuestra mirada solamente en Cristo Jesús, que por supuesto eso obrará en nosotros un cambio a tal punto que vamos a lograr experimentar ese amor como Él lo ha manifestado para nosotros. Así que mi amigo, mi amiga, tenemos el gran privilegio de reconocer nuestra gran necesidad y experimentar el profundo amor de Dios. Pastor, solo para terminar, reconocer nuestra gran necesidad no implica que nos vamos a desvalorizar. Ya Cristo nos dio un valor increíble con su sacrificio en nuestro favor. Pero al pensar en el amor de Dios, quizás, y por eso se va a poner justamente al final de este día, ese canto que se ha hecho para la lección, lo único que podemos hacer es alabar a Dios, porque tal vez no lo vamos a comprender, pero una alabanza puede ayudarnos a recordar constantemente que su amor está presente siempre. Totalmente, siempre tiene que estar Cristo allí. Por eso la Biblia dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dice el apóstol Pablo, vosotros estáis completos en Él. Otra frase es que tiene que ser en Cristo, su maravilloso amor, su maravillosa gracia. Es como cuando uno va a un lugar y uno no tiene los méritos para estar en ese lugar. Recientemente, bueno, mientras grabamos esta lección, ha ocurrido la investidura del presidente de Estados Unidos, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justamente en el Capitolio. Sabe que yo tuve una experiencia ahí en ese lugar. Wow. Recibí un tour ahí en el Capitolio en lugares donde los turistas normalmente no entran. Pero ¿por qué yo pude ir allí? Porque la persona que me llevó, que es un miembro de nuestra iglesia y también es un familiar, él trabaja ahí en las oficinas. Entonces él tenía su carnet de identificación y él podía entrar por puertas donde los turistas normalmente no entran. Pero yo no tenía nada de eso, pero iba con él, iba a la par de él. Y entonces lo miraban a él y por supuesto sabían que era una persona de confianza y que con quien él estuviera también pues no iba a causar ningún problema, claro, ¿verdad? Así que eso es la salvación, hermano Gerson, es tomados de la mano de Cristo. Él nos va a llevar hasta el cielo, no porque nosotros podemos ni queremos y porque lo merecemos, no, sino porque Él lo merece. Pero tenemos que estar a la par de Cristo, que no haya en nosotros ese orgullo, esa jactancia, yo he hecho esto, yo he logrado, yo soy aquí, no. Solo es porque estamos unidos a Cristo Jesús. Y nuevamente, como bien lo mencionaba nuestro hermano Gerson, alabemos al Señor su maravilloso amor por nosotros. Agradecemos a nuestros amigos de Esperanza TV que en los últimos trimestres han tenido la bondad de crear un canto. Sí. Han buscado a alguien para que haga un canto que refleje el tema de la lección
que estamos estudiando, entonces hoy es la de esta enseñanza acerca de Dios. En el trimestre pasado tuvimos el Evangelio de Juan, había un canto también para eso, pero disfrutemos hoy la maravillosa gracia de nuestro Dios. Así que, pastor, ore por nosotros y luego de la oración escuchará esta alabanza. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque podemos experimentar tu amor, tu pasión por cada ser humano. Y no hay duda que nos ha alcanzado a nosotros porque tú nos has amado desde el principio. Señor, qué difícil es corresponderte a ese amor, porque nosotros somos muy egoístas, mezquinos, muy pequeños. Pero ayúdanos, Señor, para que al contemplar ese amor que tú has manifestado por nosotros los seres humanos, podamos, querido Padre, así absorberlo y también podamos compartirlo, que vaya transformando nuestras naturalezas caídas, pecaminosas, para irnos conformando a la imagen de tu Hijo amado Jesús. Padre, pedimos por alguien en este momento que tal vez se siente triste, se siente abandonado, se siente pisoteado por este mundo, por las personas. Levántale, Señor, restáurale, tú levantas a las personas. Oramos para que ese amor también pueda ser compartido, Señor, pronto a toda la humanidad, y cada uno pueda decidir relacionarse con ese amor o decidir no hacerlo, pero que entonces vendrá el fin. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como nadie me amará, me entregas tu amor de pura gracia, tu amor es incondicional, tu amor no depende de lo que haga, tu amor no depende de quién soy, por gracia me perdonas y me limpias. Por gracia, tú me das la salvación. Maravilloso amor,